Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de la pareja que conquistó corazones en la serie, Senkalkam, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han surgido unos rumores bastante intensos y como siempre, aquí estamos para desgranar toda la información, contrastar lo que se dice y darles una visión lo más completa posible. Así que si son fanáticos de Kerem y Hande o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas noticias del espectáculo turco, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Como bien indica el título de hoy, vamos a abordar la intrigante cuestión de si Kerem Bürsin quería que Hande Erçel saliera de Casa Rosa. Sé que esto suena un poco críptico, pero confíen en mí, la historia detrás de estos rumores tiene miga y va más allá de un simple deseo. Para entender todo esto, primero debemos contextualizar. Casa Rosa no es un lugar físico cualquiera, sino que se ha convertido en un punto de referencia, un símbolo en la narrativa de Kerem Bürsin, especialmente a raíz de ciertos eventos y de su vida personal. Y cuando hablamos de que Kerem quisiera que Hande saliera de ahí, estamos hablando, por supuesto, de la casa que compartieron y que se convirtió en un nido de amor durante su relación. La ruptura de esta carismática pareja dejó a muchos fans desconsolados, y como es habitual en estos casos, los rumores sobre los motivos y las circunstancias de la separación no tardaron en surgir. Uno de los rumores que ha cobrado fuerza, y que vamos a desmenuzar hoy, es la idea de que Kerem Bürsin, tras la ruptura, habría querido que Hande Erçel se mudara de la Casa Rosa, la lujosa residencia que compartían y que adquirieron juntos. La pregunta es ¿por qué? ¿Había algún motivo oculto? ¿Era una cuestión de propiedad, de rencor, o simplemente una necesidad práctica de rehacer vidas separadas? La información que tenemos procede de diversas fuentes, algunas más fiables que otras, y muchas veces se trata de interpretaciones de comentarios o acciones que pueden ser ambiguas. Lo que sí es seguro es que esta casa, la Casa Rosa, se convirtió en un reflejo de su relación, un espacio de intimidad que al romperse la relación, también generó tensiones sobre cómo gestionar ese espacio compartido. Hemos investigado y consultado diversas publicaciones, portales de noticias y foros de fans para recopilar todas las versiones sobre este asunto. Y lo que encontramos es un panorama complejo. Por un lado existe la versión que sugiere que tras la ruptura, Kerem Bürsin habría sentido que Hande debía abandonar la casa, quizás porque él era el principal propietario, o porque deseaba seguir adelante con su vida y ver ese espacio como un recordatorio constante de lo que fue. También se habla de posibles desavenencias económicas o de cómo gestionar los bienes que adquirieron como pareja. La idea de que alguien quiera que el otro se marche de un hogar compartido no es algo inaudito, especialmente cuando la relación ha terminado y las tensiones pueden ser altas. Sin embargo, también hay otras interpretaciones que sugieren que la situación fue mucho más amistosa o, al menos, no tan unilateral como se presenta en algunos titulares. Se menciona que la mudanza de Hande pudo haber sido una decisión mutua, o quizás impulsada por la necesidad de ambos de encontrar espacios individuales donde reconstruir sus vidas sin la constante presencia del otro. En el mundo de la fama, cada movimiento es observado y analizado al milímetro, y a veces, la simple necesidad de espacio personal se magnifica hasta convertirse en un drama. Para entender mejor esta situación, es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel compartieron una relación muy mediática. Su química en pantalla en Senkalkam traspasó la ficción y conquistó al público, generando una legión de fans que los veían como la pareja perfecta. Por eso su ruptura fue un golpe duro para muchos. La Casa Rosa, en ese contexto, no era solo una casa, sino el escenario de su amor, el lugar donde probablemente pasaron muchos momentos íntimos, donde compartieron sueños y planes. Cuando una relación así termina, el espacio físico que se compartía se convierte en un campo de batalla emocional, y la logística de la mudanza puede ser tan complicada como la propia separación. Hemos analizado algunos reportajes que apuntan a que Kerem, después de la ruptura, habría dado señales de querer recuperar su espacio, su privacidad, y que la presencia de Hande en la Casa Rosa era un obstáculo para ese proceso de curación. Se habla de que él quería darle una nueva etapa a su vida y que la casa, como testigo de su relación pasada, no encajaba en esa visión de futuro.
Es posible que él sintiera que para poder seguir adelante necesitaba reescribir esa parte de su historia, y eso incluía el espacio físico donde vivieron juntos. Sin embargo, debemos ser cautos. La prensa del corazón a menudo tiende a dramatizar y a crear narrativas que venden más. ¿Fue realmente una exigencia directa de Kerem para que Andy se fuera, o fue una conversación más compleja entre dos personas que intentaban navegar una ruptura difícil? La ausencia de declaraciones directas y claras de los protagonistas deja un vacío que los rumores se encargan de llenar. Una perspectiva interesante es pensar en la dinámica de pareja. En muchas relaciones, especialmente aquellas que terminan, surgen desacuerdos sobre cómo gestionar los bienes compartidos. La Casa Rosa, al ser una propiedad de cierta envergadura, seguramente implicaba decisiones importantes. ¿Quién se la quedaría? ¿Cómo se repartirían los gastos si decidieran venderla? ¿O simplemente uno de los dos quería seguir viviendo ahí y el otro debía buscar un nuevo lugar? Estas son preguntas que, aunque no se ventilen públicamente, son parte inevitable de cualquier ruptura significativa. Si Kerem Bürsin realmente quería que Andy se fuera, ¿cuáles podrían ser las razones más allá del simple deseo de no verla? Podría ser un intento de poner distancia, de evitar desencuentros, o incluso de empezar un nuevo capítulo sin los ecos de la relación anterior. A veces el espacio físico está cargado de recuerdos, y para poder sanar, es necesario alejarse de esos recordatorios. La Casa Rosa, al ser tan emblemática para su relación, podría haber sido vista por Kerem como un lugar demasiado impregnado de su pasado con Andy. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que la información sea distorsionada. Quizás la mudanza de Andy fue completamente voluntaria, motivada por su propia necesidad de independencia o por un nuevo proyecto personal. En el mundo del espectáculo, las figuras públicas a menudo son objeto de especulaciones, y no todo lo que se dice es necesariamente cierto. A veces, los rumores se basan en pequeñas verdades amplificadas o en interpretaciones erróneas de situaciones. Hemos visto en las redes sociales cómo muchos fans se han puesto del lado de uno u otro, defendiendo sus acciones o criticando las de la otra parte. Es natural que los seguidores se involucren emocionalmente con las vidas de sus ídolos, pero es importante recordar que solo tenemos acceso a una pequeña parte de la verdad. La vida privada de Kerem y Andy es, en última instancia, suya. Para concluir, la idea de que Kerem Bürsin quería que Andy Erçel saliera de la Casa Rosa se basa en rumores y especulaciones que circulan en la prensa del corazón. Si bien es plausible que tras una ruptura surgieran tensiones sobre la gestión de su hogar compartido, no tenemos pruebas concretas de que esta fuera una exigencia unilateral de Kerem o que las circunstancias fueran tan dramáticas como algunos sugieren. Es probable que haya sido un proceso complejo de negociación y ajuste, como suele ocurrir en estas situaciones. La Casa Rosa para ellos fue más que una propiedad, fue el escenario de una parte importante de sus vidas. Su desvinculación de ese espacio, al igual que su desvinculación como pareja, seguramente implicó emociones y decisiones difíciles. Lo que sí podemos asegurar es que la atención mediática sobre su relación y su ruptura ha sido inmensa, y cada detalle, por pequeño que sea, se ha convertido en objeto de análisis. Así que ahí lo tienen, un vistazo a los rumores que rodean la Casa Rosa y la posible implicación de Kerem Bürsin en la mudanza de Andy Erçel. Como siempre, les animamos a que saquen sus propias conclusiones basándose en la información que les hemos presentado, pero siempre desde el respeto y entendiendo que la vida privada de los artistas merece ser respetada. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que hayan encontrado este vídeo interesante e informativo. Nos encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem realmente quería que Andy se fuera? ¿O piensan que fue una decisión mutua? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Su participación hace que este canal sea mucho más dinámico y entretenido. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.